salud. El dinero compra hombres, pero no amigos. El dinero compra el perdón, pero no la indulgencia. El dinero compra tierras, pero no el cielo. Nosotros nos conocimos hace bastante años en el mundo este mismo, en el mundo artístico. Yo me inicié aquí precisamente, de muchachón. Había una escuela de música municipal y me pedí en mi casa y donde iba era pararme la ventana a ver los ensayos de la banda municipal de aquí que existía uno en aquel tiempo. Mi nombre es Alberto Hernández Plasencia, nacido el 21 de noviembre de 1953, aquí en la villa de Huines. Huines es un pueblo de percusionistas. Pero la percusión en este pueblo se impone, porque aquí en los barrios, aquí, principalmente de Guina, los muchachos de chiquiticos, tocando la tica y tumbadora y percusión y la conga y la rumba, independientemente de grandes músicos que ha dado este pueblo. Vamos a citar a Tata Huines, Arsenio Rodríguez y muchos más. Mi preparación, mi primera formación, fui autodidacta. La percusión la hacía mediante unas laticas, el pupitre, la mesa de escolar, era donde empecé a dar mis primeros pasos. Ya cada vez que en las bandas rítmicas, en todas las escuelas, yo participaba en la banda. Que prácticamente mi abuela era vecina de la mamá de Tata Huines. Y ahí siempre se veía aquello, la fiesta de Santa Bárbara, se tocaba, y fui copiando aquello. Y comencé a sentir aquellas vibras, ¿no?, de los tambores, del lenguaje. Para las letras sí soy mal, pero para la percusión, las células ritmáticas sí. Las raíces, bueno, de la música, la folclórica, de los tambores, eso viene del África. Y la música popular sí, esa es nuestra aquí. Bueno, esos ritmos, el son como tal, nació según un conocimiento mío, nació en la zona oriental. Esa gente llegaron, estaban en una esquina, en un bar, estaban tomando unos traguitos, qué sé yo. Ellos cogían un cajón y una cucharita y empezaban y se formaba la rumba. Y yo viendo toda esa gente, caballero, como decía, con una lata y un palo, armaban un rumbón esa gente, un guateque. Bueno, estamos aquí ahora en este mismo momento, en esta entrevista que estás haciendo. Pero si vienen dos amistades mías por ahí que también, y uno coge una clave y el otro coge un tumbador. Hey, empezamos y se forma un rumbón. Hey. Y viene el otro y se forma la rumba entera. Ahí apareció una botellita y un traguito de un poquito de café. Y ahí pasamos el rato. Ya. Y una descarga. Estamos descargando. Había un bongocero que yo reemplazo, y Tino Alonso, muy buen bongocero. Entonces había un tema que se llamaba el tema Bongocero Mentiroso, pero era dedicado a Tino, no era para mí. Pero el tema se había grabado, ya se había grabado, ya dice Alberto, ¿te puedo dejar el tema a ti? Y digo, bueno, déjamelo a mí. Rolo Martínez, cantante de cubanismo,
tremenda voz, murió hace poco. ¿Qué timbre tenía ese hombre? ¿Tienes Rolo Martínez. recuerdos con Sí, él? sí. ¿Cómo? De los que Que de los discos que hicimos, con Cubanismo yo hice 4 discos. Este es el conguero en Buenavista, timbalero y yo en el bongo. Los 3 ahí. Eso es el Buenavista. Yo nací, según, en Guanabacoa y me inscribieron en Marúa. Y una familia, siendo una familia religiosa, o sea, es religión yoruba, donde yo crecí dentro de esa familia religiosa, donde se hacían muchas actividades de bembé, rumba. Ahí se tocaba todo tipo de música religiosa, afro. Mi tío principalmente, uno de ellos, llamado Mario Farri, él me llevaba para la rumba, para aquí, para allá, me decía, mira mi sobrino, esto aquí así, esto se toca asado. Yo tenía unos 14 o 13 años. Y entonces, a casa de mi abuelo, estaba tocando el tambor de fundamento de Ricardo Suárez, más conocido por Fantoma, de Matanza. Y hay un músico de ellos que tiene la necesidad de ir al baño. Y el hijo de Fantoma, Julito, habíamos 2 o 3, y me hace una seña. Sí, tú ven acá. Coge, siéntate ahí. Y yo me senté y empecé a tocar. Y el padre de él estaba en el cuarto con mi abuelo y cuando salió que vio al tambolero de ellos, ¿quién está tocando ahí? Y cuando fue para la sala él, se sorprendió y dijo, le decía a mi abuelo, Ramón, ese va a ser grande, ese va a ser grande, coño, mira eso, ese va a ser grande. Y de ahí entonces ya empezamos. Los tambores acá. Yo diariamente, cuando me amanece, que me levanto de la cama, me lavo mi cara, la boca y demás, y voy ahí y le digo, la bendición, añá. Que es como decir, le pido la bendición como que me amparen, que me libren de problemas, la salud, que me fortalezcan la salud, para seguir en pie y seguir tocando los años. Cuando tengo cogiendo aire. ¿Por qué? Aire, para salgo a refrescar. A los tambores. A refrescar, aire. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan refrescar? Porque el aire te mantiene la afinación. ¿Me entiendes? Como está aquí bajo techo, la humedad, la lluvia, entonces saca a coger aire para que se mantenga la afinación y eso. Yo lo tengo ahí. De los tambores va a estar fundamentado, que eso sí tiene se hacen ceremonias para hacerse y son tambores consagrados, que nosotros llamamos consagrados, que son sagrados para tocar en las fiestas religiosas, en presentaciones de voces, atributos a los santos, ¿entiendes? No son tambores, son nada más que son para esas cosas nada más. ¿Cómo lo hacen la gente? Eso Mano, es a mano, manufacturado. manufacturado, artesanal. No, esto es cocido todo, es ensartadito, las cuenta por cuenta ahí. Marisa. Y en el año 14, en el 2014, yo saco mi propio tambor fundamentado.
cuando se hace la consagración de un tambor, que los que participan son personas que están autorizados en esa participación porque son consagrados. Bueno, ya después, ese tambor cuando se le va, se saca a público para que vean y reconozcan que esos tambores ya están autorizados a participar en las actividades festivas religiosas fundamentales. Este tambor está alto para tocar ya donde quiera. Que así sea, por muchos años. La persona que consagra santo, ocha, ¿cómo se llama? Hasta que no se presente ante el tambor de fundamento, no puede participar en una actividad donde se esté tocando un tambor de fundamento, que es el que le transmite a Olofin o a Dios que ya usted está consagrado en la tierra. Primero que hacemos es un oro seco, es decir, la música es instrumental nada más, sin voces. Y después se salva afuera en la sala y se hace el loro ya cantado. Ocajan los voces milaroye. Los santeros, ellos van y saludan al tambor, pues se le está, es decir, rindiéndole honor a al santo que tienen ellos. Los tambores se usan en los cultos religiosos, en los cabildos, en las casas santoriales y demás. Pero con el tiempo, esos tambores, pero que se llaman tambores profanos, fueron llevados al teatro, lo que es a la música popular o a la música sinfónica. Oye, Odorosa. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Cualquier niño hoy en día te hace la clave. Corel aquí, ¿o tiene a Corel? Sí. Pero en el 2006 me llaman a formar parte del bar Buenavista, los abuelos del son. Ahí estaba ya muchos difuntos, Guillermo Rubalcaba, Maracaibo, Reinaldo Creach, Xiomara Valdés, Leo Vera. Ya me incorporo con esa gente hasta la fecha actual. Ambulé, Hamburgo. Este es Bernard Klein, un alemán, ahí en Suiza. Ahora estoy yo, con Papi Oviedo, ¿ves tú? Correy 73, el Pachito Alonso y su egresado.
Adalberto, que tuvo un gran tiempo con él, Cubanismo y el Buenavista Social Club. Tata Willy decía, en la velocidad pasa todo. No, no. Golpe bueno, golpe Para malo, atrás, ¿sabes golpe dónde bueno viene? y golpe malo se van por ahí. ¿Sabes dónde Pues, viene? carajo, pero aquí el que trabaja es la bomba. A los niños le he grabado clases, he tenido la oportunidad que cualquiera de los niños se me han acercado, yo lo he ayudado para entrar a la escuela. Ay. Está mirando y observando y dice, "Coño, usted tiene madera para esto". Tú lo sientes, pa, pipa, pipa. Y entonces uno lo va, mira, esto es por aquí, esto es asado. No corra, es aquí. Y estas nuevas generaciones vienen con tremenda fuerza. Sí, Vienen con muy bueno. está evolucionando Muy bien. bueno, muy bueno. Eso es indiscutiblemente. La esencia somos nosotros, que venimos de aquellos de allá. Aquellos nos transmitieron nosotros y nos transmitían lo que era legítimo. Y nosotros tratamos de transmitirle a ellos lo legítimo. Tú puedes hacer tus variaciones, pero no puedes olvidarte del patrón. Es como decir, ese señor que está aquí, míralo aquí, Tata Willy. Ser el patrón de nosotros los percusionistas. Mi hermano que toca. No sabe ni tocar ni polla. Sí. No te das con tu alguito en mi cabeza. ¿Por qué tocas música? Yo, porque a mí me gusta mucho y todo eso. Porque me gusta aprender, me gusta tocar. Yo nací para eso. ¿Qué significa la música para ti? Para mí la música es lo máximo. Sentirme sin música, sentirme sin vida. La música para mí es motivo de vivir. Ya tengo, para que no se puede negar la edad, tengo 68 años y vengo tocando música desde chiquitico, desde los 8, 9, 10 años, en las laticas, que esto y lo otro, hasta la fecha actual, y por lo menos, y tengo que estar todos los días, no sé, donde quiera voy, hago cualquier cosita, porque eso está dentro de mi corazón. Sin la música yo dejaría de existir.